Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a terminar de utilizar el software EMS realizando lo que corresponde a el análisis de la eficiencia. Tenemos a esta altura básicamente lo que se conoce como datos. A continuación, lo que deberíamos hacer es, para aquellas unidades que fueron ineficientes, calcular cuáles son nuestras metas. Y para eso debemos fijarnos en cuál fue el modelo de orientación que nosotros consideramos. En este caso utilizamos un modelo orientado a las entradas y que por lo tanto ese va a ser nuestro seleccionado. Y ya cuando hemos calculado nuestras metas, procederemos a realizar básicamente un análisis que se compone de 5 pasos, que va a corresponder a analizar la eficiencia por tramos, unidades eficientes, las unidades ineficientes, el análisis propio de las metas y la comparación entre lo que son las metas y las unidades ineficientes. Y a continuación les invito a que sigamos trabajando en nuestra planilla Excel para irla ordenando y realizando el análisis para finalmente poder entregar cuál va a ser nuestro informe respecto a nuestro análisis de la eficiencia. Bien, ahora a continuación vamos a seguir trabajando en nuestra planilla Excel que estábamos ya desarrollando. Como podemos ver, tenemos la serie de datos, esos datos que son de interés para todos nosotros. Tenemos las referencias. Sin embargo, ahora debemos trabajar con las unidades que son ineficientes. ¿Por qué? Porque con ellas vamos a hacer el cálculo de las metas, donde tenemos que considerar aquella orientación que nosotros utilizamos al inicio, la cual estaba orientada hacia los inputs. Y como la ecuación que también ya fue presentada en su debido momento, dice de que para los inputs va a corresponder a la cantidad por la eficiencia menos lo que es la variable de holgura. Como se puede ver actualmente. Y bueno, aquí en Excel básicamente lo que yo voy a hacer es fijar la eficiencia para así poder arrastrar la columna y tener todos los inputs bien realizados. Ahora los outputs tienen una diferencia que simplemente corresponde a la cantidad de salida menos su holgura, como se puede apreciar. Y hacemos lo mismo con la otra output. Y bueno, esto sería ahora lo que yo voy a hacer por orden de utilización de Excel. Voy a sacar aquella celda que había sido fijada en cada uno, en este caso para el número de personas y también para los siguientes, que son el costo variable unitario, el costo de la mano de obra y los kilogramos de ingreso, para así poder arrastrar hacia abajo esta fórmula. Acá decir de que como era una orientación en función de los inputs, estamos intentando minimizar la cantidad de ingresos con tal de mantener el mismo nivel de producción. Aquí ya hemos arrastrado nuestra ecuación y tenemos los datos para cada uno de ellos, y vamos a crear una nueva hoja donde vamos a colocar el cumplimiento de las metas. Y acá, ¿qué información vamos a copiar? Vamos a poner la DMU, la eficiencia original que existía. Ahí estamos copiando. Y ahora vamos a poner las metas que nosotros calculamos. Entonces en la planilla ineficientes están esas metas que habíamos calculado. Las vamos a copiar y las pegamos en esta nueva hoja. Si te fijan, se pega de esa forma porque estaba formulado, pero cambiamos a ese formato y ahí podemos obtener los valores. Ordenamos un poco la planilla para que quede de forma visual mejor y podemos entonces empezar a trabajar con lo que continúa del análisis envolvente de datos. Y bueno, ahora vamos a empezar con el análisis de datos, donde en nuestros datos útiles vamos a hacer una planilla donde vamos a clasificar por tramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a organizar tramos de 5 en 5 en nivel de porcentual. Vamos a empezar con el de 100%. Utilizamos los filtros y acá podemos obtener rápidamente lo que son los 100, todas aquellas que tienen 100% de eficiencia. Les quiero mostrar una forma. Si nosotros podemos contar
todos estos archivos vamos a obtener como resultado de que cuando aplicamos la fórmula nos cuenta en realidad todos los datos que existen y que se están mostrando, y eso no es precisamente lo que debería de pasar. En cambio, cuando ocupamos la función subtotales, va a contar exclusivamente aquellos datos que fueron filtrados, como se puede ver a continuación. Acá cambiamos el índice a 2, que significa que va a contar, y en este caso nos queda contando en el extremo de los datos que tenemos. Así como pueden apreciar, ahora contó. De la misma forma, para obtener el número de personas, que para el rango va a ser obtener el promedio, vamos también a aplicar la función relacionada con los subtotales, como se puede estar viendo, y ahora vamos a seleccionar el índice que hace referencia a buscar el promedio, que es un 1. Aplicamos y los tenemos. Podemos desplazar hacia el lado y vamos a obtener todos los datos y los valores que andamos buscando. Desplazamos y ya tenemos toda la información, y ahora simplemente vamos a copiarla y después vamos a pegarla en nuestra tabla que estamos elaborando. Si se puede ver, copiamos y vamos y pegamos la información, y así se va a ir elaborando. Ahora tenemos que buscar en el siguiente tramo, que va a ser entre el tramo de 95% incluyéndolo hasta el 100% sin incluir este. Entonces acá también vamos a ver una opción importante que se da en los filtros que tenemos. En la eficiencia nos vamos a ir a ese filtro de números, y vamos a poner entre. Y aquí es donde vamos a poner nuestro parámetro. En este caso vamos a poner de que el número sea mayor o igual a 95,00% en ese formato, que es el que lleva nuestra eficiencia, y vamos a poner que también debe ser menor que el 100,00%. Damos a aceptar y entonces aparece toda la información filtrada, y abajo nuestros subtotales que teníamos han vuelto a recalcularse. Esa es la ventaja de ocupar subtotales. Y vamos ahora a copiarlos como texto para que no se pierdan. Eliminamos el filtro y nos vamos a calcular su respectiva para colocar los datos en el respectivo tramo. Continuamos rellenando algunos otros. Vamos a rellenar el siguiente tramo, que es entre el 90 y el 95%. Para eso vamos a ir nuevamente hacia donde están los filtros. Vamos a seleccionar entre, como ven existen muchas categorías, pero nos quedamos con entre, y acá vamos a colocar de que sea mayor o igual al 90,00% incluyéndolo, y vamos a poner que sea menor que el 95%. Seleccionamos la opción, damos a aceptar, y ahora nuestra tabla cambió, y si se fijan los subtotales sí están funcionando, que es una ventaja muy grande cuando se utilizan filtros. Copiamos los datos como texto para que no se nos pierdan. Vamos a nuestra tabla que estamos organizando y la rellenamos. Y a continuación hay que seguir realizando lo mismo con los otros datos. Eso se los dejo a ustedes como invitación para que lo puedan realizar. Y ahora debemos de considerar otra información. Vamos a analizar las unidades eficientes y vamos a calcular algunos criterios como su mínimo, su promedio, su máximo, cantidad y su desviación estándar. Entonces para el mínimo vamos a ir y vamos a utilizar una ecuación de Excel, una función de Excel que corresponde a la función mínimo. Seleccionamos el rango de los datos que vamos a utilizar y guardamos. Y eso lo podemos desplazar y vamos a obtenerlo para cada uno de los input y de los output que aparecen. Para el promedio vamos a ocupar la función promedio. También seleccionamos el rango y con eso podemos obtenerlo. Y para el máximo también vamos a ocupar lo mismo, ocupamos la función max. Buscamos, seleccionamos el random y aceptamos. Y para la desviación estándar vamos a ocupar la desviación de tipo muestral
ya que corresponde a una muestra de la población de datos. Y ahora que tenemos toda esta información, podemos desplazar y obtenemos de esta forma cuál ha sido nuestra tabla con datos importantes para las unidades eficientes. Ahora podemos realizar el mismo análisis para las unidades ineficientes. Y acá tenemos dos datos. Vamos a hacer primero una tabla, que es esta, que va a ser, y también la vamos a replicar, porque debemos de aprovechar los datos que tenemos acá para hacer dos tipos de estudio, donde la primera tabla vamos a escribir de que corresponde a la tabla que va a estar analizando lo que son las unidades ineficientes, y otra tabla que va a analizar lo que son las metas. Vamos a darle algún ajuste ahí a nuestro formato para que se vea y se entienda un poco mejor. Ajustamos las metas también. Y ahora vamos a proceder a rellenar estas tablas de la misma forma que lo habíamos hecho anteriormente. Entonces colocamos es igual, buscamos la función mínimo, nos vamos a nuestros datos, que estas son todas nuestras unidades ineficientes, los datos originales, y damos a enter. Continuamos, vamos y rellenamos con el promedio. Seleccionamos nuestro rango de datos nuevamente, lo obtenemos y continuamos. En máximo vamos a ir y vamos a seleccionar la función max. De la misma forma seleccionamos el rango de los datos, como se puede ver, y vamos a seleccionar la desviación estándar de tipo muestral también para los datos. Se selecciona el rango que vamos a utilizar, y ahora como ya lo tenemos para uno y va a ser igual para todos los otros input y outputs, arrastramos simplemente la ecuación y ya tenemos la tabla para las unidades ineficientes. Y ahora lo vamos a hacer el mismo trabajo para las metas. Estas dos tablas son muy importantes porque existe una quinta tabla que se elabora con esta información. Hasta esta altura recordemos de que tenemos como información la tabla de la división por tramos, un análisis de las unidades eficientes, las ineficientes que acabamos de realizar, y ahora estamos realizándola para las metas. Y si nos fijamos, vamos a hacer después una comparación entre aquellas que son las unidades ineficientes y las nuevas metas que vamos a tener, y a partir de eso podemos sacar conclusiones sobre qué es lo más recomendable en función de trabajar como organización. Damos la última ecuación, que buscamos la desviación muestral en nuestra columna de metas y arrastramos hacia las otras columnas, y de esta forma vamos y ya tenemos listo lo que serían nuestras tablas. Y ahora tenemos que ir y realizar nuestro análisis de la eficiencia con todas las tablas que ya les mencioné. Entonces básicamente esto va a consistir en ir a buscar todas esas tablas. Antes de eso, en la tabla de la unidad de eficientes vamos a aplicar los filtros y la vamos a dejar ordenada de una forma en particular, que correspondería a ordenarla de menor a mayor o de mayor a menor. Cualquiera de las dos puede funcionar. A qué quiero llegar es a encontrar cuál fue aquella DMU que es la más referenciada, entonces sería la topísima, y también cuál es la menor referenciada. Por ejemplo, acá esta DMU tiene 0, significa de que es eficiente, pero sin embargo ninguna la utilizó como una forma de referencia. ¿Ya? Y ahora sí, en el análisis de la eficiencia vamos a ir y vamos a calcular y copiar todas esas tablas que ya hemos realizado. Y bueno, ahora vamos, yo tengo esta información ya realizada y ordenada de una forma visual que se pueda entender de mejor manera. Podemos comprender, acá tenemos la eficiencia por tramos y agregué un gráfico donde se evalúa esta eficiencia por tramos y cómo se considera. Colocamos todos nuestros tramos en nuestro eje X
y también colocamos el número de DMU asociadas a cada uno de esos tramos. Tenemos la unidad de eficiente, donde podemos tener nuestro mínimo, promedio y máximo. La misma forma con nuestras unidades que son de forma ineficientes, y lo que vendrían siendo también el cálculo con nuestras metas. Acá también tenemos lo que son nuestras unidades correspondientes para cada una de ellas. Y ahora vamos a considerar lo que vendrían siendo nuestro promedio de las unidades ineficientes y también nuestro promedio de lo que vendrían siendo las metas. Simplemente vamos a trabajar con lo que son nuestras input, ya que si se fijan los outputs son iguales, y esto tiene sentido ya que nosotros tenemos una orientación en mejorar lo que vendrían siendo nuestros ingresos. Entonces elaboramos esta tabla y calculamos el porcentaje de mejora, es decir, cuánto mejor va a ser. Cada uno de estos porcentajes quiere decir de que, por ejemplo, yo voy a reducir en un 8% mi cantidad de número de personas, y voy a hacer de todas formas, voy a seguir produciendo la misma cantidad. Y este es el mismo análisis que hay que realizar con cada uno de los porcentajes. Y bueno, si se fijan, tenemos un problema con lo que es la escala del gráfico. Por lo tanto, debemos de realizar el gráfico en función de una nueva tabla que va a igualar, por así decirlo, las cantidades. Por ejemplo, el costo de mano de obra es un número tremendo en comparación con el costo de las variables unitarias. Entonces, para que esto se ajuste y quede bien, debemos, por ejemplo, dividirlo en un 100.000, de tal forma de que, aunque no todos representen lo mismo, puedan ser fácilmente visualizables y comparables en un gráfico. Y aquí puede verse que al final es la misma información reflejada, pero de una forma escalar para poder comprenderla mejor. Y ya con esto tenemos toda la información que se exige en un análisis envolvente de datos. Entonces podemos dar como las conclusiones finales, recomendando en qué porcentaje debemos de actuar nuestras mejoras, y también, por ejemplo, explicando cuáles fueron las unidades que son más referenciadas o aquellas que son más buscadas. Asimismo, también podemos analizar nuestros tramos, y con eso damos por terminado lo que vendría siendo el análisis envolvente de datos. Espero que se hayan entendido los temas, y nos vemos en un próximo video donde ya empezaremos a hablar sobre el control de la calidad.